Hola, te damos la bienvenida a Clima Propicio, el podcast donde explicamos las tecnologías climáticas y los puntos de debate alrededor de ellas. Desde energías renovables y transporte hasta industria, edificios y agricultura. Es propicio el momento para actuar aquí y ahora, porque la crisis climática no da espera. Somos sus anfitriones Itziar y Jorge, y de la mano de nuestros invitados comenzaremos en breve. Bueno, pues temporada de Óscares. ¿Película favorita? ¿El chef que no ve películas? Oppenheimer. Itziar. Barbie. Daniela. Anatomy of a Fall. Bueno, Barbie. Y bueno, yo me caracterizo por hablar mucho. Daniela me va a poner un sticker paralizador, no, silenciador cuando hable de más. Pero retomando la idea de Barbie, ¿por qué te gustó Barbie? Creo que tiene una narrativa feminista importante y que rompe con el estereotipo de lo que considerábamos que era el juguete, ¿no? Esta parte como de la mujer ideal, delgada, rubia, hegemónica, y creo que esa ruptura me gusta, pero también me gustan los vehículos eléctricos que salen ahí. Y justamente en la película de Barbie, yo creo que las películas son un objeto que presenta el cambio cultural, ¿no? Hace 10 años un vehículo eléctrico simplemente no salía en una película, y en esta película sale un Corvette eléctrico, un GM Blazer eléctrico, un Hummer eléctrico, todos hechos en Estados Unidos, que eso tiene otras implicaciones que hablaremos después con Itziar, que es experta en industria automotriz, pero muestran que los vehículos eléctricos son divertidos para manejarlos, no contaminan, ¿sí? Calles silenciosas, y incluso en esta película meten una secuencia de persecución, ¿no? Y tuvimos la Fórmula E este año y ya se están rompiendo muchos mitos de que los coches eléctricos son aburridos, que no tienen performance, y yo creo que eso está cambiando cómo se percibe el vehículo eléctrico. Y creo que, digamos, en las últimas 2 semanas en México se ha generado como la tormenta perfecta, tormenta para algunos y para otros un rocío de la mañana, que es varios procesos. La reducción del precio de las baterías, 90% en los últimos 10 años, ya están en un punto que los vehículos eléctricos ya le dan competencia. En México tenemos algo así como 15 marcas chinas con vehículos eléctricos, 30 en total, 150 modelos eléctricos para escoger. Lanzan un vehículo eléctrico de 360,000 pesos, solamente 60,000 pesos por encima de un March, un Aveo, que son los coches clásicos en México. Le pregunto a Emiliano, ¿compras un eléctrico? Depende de lo que diga mi alto mando. ¿Qué dicen los altos mandos, Emiliano? Pues bueno, están preocupados por el tema del rango, ¿no? De poder viajar largas distancias en el carro. Otro tema también es, pues, dónde cargarlo también en la ciudad, aunque ese es un tema menor. Y otro es que la mayor parte de las marcas accesibles son chinas, y hay esta angustia porque sí puedan dar partes, ¿no? Dar buen servicio, postventa, y pues eso nos ha obligado a ver otras opciones que no sean chinas. ¿Qué dicen los niños? Los niños, a los niños les preocupa el color del carro. Bueno, eso es muy importante. Itziar, ¿compras o no eléctrico? A mi hija le encantaría que tuviéramos un eléctrico, porque le fascina ver esa parte de los coches conectándose, le parece alucinante. A mí me encantaría tener un coche eléctrico, Jorge. Todavía no he dado ese paso por varias cosas. Una, que es un reto para quienes vivimos en edificios. Pues el cargador no es una instalación como que llegas y lo pones, lo conectas y ya, sino que tiene un proceso y hay que jalar ciertas... o sea, la instalación tiene sus retos, que no en todos los edificios se puede instalar un vehículo eléctrico. Además es un vehículo más pesado, y en mi casa, que también es la suya, pues tenemos de esos elevaautos donde un coche más pesado puede también ser un reto. Pero no sería una Homer. No tan pesado como una Homer, exacto. Yo creo que sería algo más chiquito, algo más compacto. Pero ciertamente yo sí quisiera dar el paso pronto. O sea, me preocupa, como dice Emiliano, el tema de las carreteras, el tema de la autonomía. Mi familia y yo viajamos mucho en carretera
y distancias largas, por ejemplo, a Guadalajara, de la Ciudad de México a Guadalajara, pues está complicado que un vehículo nos aguante en autonomía, pero es un cambio que sí quiero dar pronto. Pues sobre autonomía, ¿no? O sea, la ansiedad de rango fue un tema, digamos, una limitante importante. Ya estamos viendo que estos vehículos económicos ya, por lo menos lo que dice el fabricante, 360 kilómetros no parece tan malo. Empieza a haber infraestructura de recarga. Daniela. Pues yo comparto las mismas preocupaciones y agrego dos más. Evidentemente para mí el tema del impacto ambiental, la reducción de emisiones es mi criterio uno para tomar esa decisión y sigo teniendo mis dudas. Francamente no sé si esa sea la mejor opción, considerando el ciclo de vida, la producción, etcétera, comparado a un híbrido, por ejemplo, o incluso un auto de combustión de muy buena eficiencia. ¿Por qué no? Y la segunda cosa que me preocupa es el servicio después de venta, qué tanto vamos a tener talleres especializados, problemas de abastecimiento de autopartes y evidentemente también de especialidad para poder hacerse cargo de un auto eléctrico, porque se necesita una masa crítica en talleres para que puedan resolverte tus problemas en cualquier lugar y eso también te genera cierta barrera para poderlo adquirir, ¿no? Tocas un tema bien importante que se ha señalado ya en mercados más maduros y es justamente la falta de skills de los técnicos, ¿no? Se calcula que en México hay, según INEGI, 500,000 personas dedicadas a mantenimiento, o sea, mecánicos como tal. Y sí hay un déficit porque los skills que se necesitan son bastante diferentes. En el diagnóstico de esos vehículos es mucho más mecatrónico, ¿no? Es mucho más de datos y menos de, digamos, de fierro, por decirlo así. Entonces seguramente habrá un hiato en los temas de adopción. Para mí son dos cosas las que me preocupan. Como siempre pensando en el dinero, pero uno es el valor residual, me preocupa. Hoy, si compramos un vehículo convencional, sabemos que lo vamos a revender. No sabemos, el mercado no está ahí todavía. Entonces dice, me voy a quedar con él. Mencionabas, cuando estábamos hablando de, oye, en un vehículo de combustión, ¿sí? Pues tú lo vendes y no pierde autonomía. Pero en ¿cuál es el mercado secundario si se pierde autonomía? ¿Qué nos dices de eso? Sí, tengo dos puntos que quisiera platicar justo de lo que acaban de abordar. Primero, que tienen toda la razón en los skills a la hora de pensar en quién va a ser mi mecánico. O sea, yo creo que en el futuro los talleres mecánicos van a tener a alguien especializado en TI, porque los coches están dejando de ser mecánicos, por decirlo así, a ser una computadora. Ahora, de hecho, los productores de autos, las OEMs, están teniendo áreas de tecnologías de la información y de gamificación muy importantes, porque hacia allá se está moviendo la industria. O sea, los coches están dejando de ser vehículos mecánicos, de ser computadoras, y por ende los talleres mecánicos también ya dejarán de ser talleres mecánicos solamente y tendrán como esta parte también de tecnologías de la información para arreglar las computadoras que tengan los coches, porque sin duda en los eléctricos, lo sabemos bien, la parte más cara son las baterías y todo el sistema eléctrico y de cómputo que tiene el vehículo. Todo lo demás es, pues son partes muchísimo más sencillas. Okay. Y que además el número de autopartes que tiene un vehículo eléctrico es muchísimo menor al que tiene un vehículo de combustión interna. Entonces, se están sofisticando la manera en la que estamos construyendo y por ende también los skills necesitarán ser más sofisticados. Y en el tema, por ejemplo, del valor de reventa, también lo veo como un desafío interesante porque, y lo estoy viendo justo con uno de mis mejores amigos, tiene un Tesla. Me dice, oye, y lo tenía en leasing. Me dice, oye, pues ahora que ya terminé mi leasing y me venden el Tesla en 400,000 pesos, es el suyo, pero lo tuvo rentado durante unos años, ahora ya terminó el leasing y puede comprarlo en estos programas que hay, se lo venden en 400,000 pesos. Le digo, ¿cuántos kilómetros tiene? 80,000. Le digo, ya no te conviene, porque además la batería ya está, la duración de la batería a tu coche le quedan 5
años máximo de batería. Las baterías de un vehículo eléctrico duran aprox 10 años. Entonces ya cuando lo quieras vender, lo usas 2, 3 años y lo vas a querer vender, cuando le quedan 2 años de vida útil de batería, ya nadie te lo va a querer comprar en el mismo precio. Tenemos mitos ahí también porque digamos que las baterías se miden por ciclos y va a depender mucho de la duración de cómo lo usas, ¿no? Yo conozco a alguien en California que tiene los primeros Teslas y lleva 10 años. Esta persona dice, no ha habido una pérdida de degradación. Pero justamente estamos en estos temas de incertidumbre. De no saber, claro. A mí, más que la ansiedad de rango, me preocupa. Yo soy una persona que siempre está fashionably late, 15 minutes. Siempre voy tarde 15 minutos. Y el hecho no tanto de no poder cargar o no, porque yo creo que va a haber una solución tecnológica para eso. En este momento, claramente para los que vivimos en condominio va a ser un tema. ¿Sí? Pero empieza a haber recarga pública. Creo que las primeras personas tendrán recarga en casa, es lo más sencillo y es como se hacen digamos, la mayoría de países, pero el tema de que en algún momento, por alguna situación, no pudiste conectar y tengas que cambiar de planes simplemente porque el coche no estuvo conectado, yo creo que si nos pasa con el celular, nos va a pasar con los coches. Entonces, digamos, esas fricciones que yo tendría con el manejo de mi tiempo es lo que me preocupa. Y no sería yo un adoptador temprano, early adopter, ¿cierto? Yo esperaría, sería un follower. Para mí estos temas del valor residual justamente se resolverían con programas de financiamiento tipo leasing, que no te quedes tú con el problema. Les voy a dar unos números bien interesantes y me dicen qué opinan. No, ya dijimos que los coches, hay precios de 360,000, coches a combustión en 290,000, más o menos, 270, esos son como los más baratos, entonces ya el gap no es una cosa. Estábamos hablando de que un coche eléctrico era visto como un bien de lujo, 900,000 pesos y para arriba, ¿sí? Ahora estamos hablando de un precio razonable. ¿Cuánto cuesta? Ya les dije, cuesta poco o empieza a costar, tiene un menor rango de precio. Segundo, ¿cuánto cuesta rodar? ¿No? Estos números así de servilleta, 100 kilómetros cuesta con gasolina 170 pesos. Coche compacto. Con electricidad, dependiendo tu tarifa de luz, pero digamos 54 pesos. ¿Sí? Una reducción del 70% de costo y mantenimiento casi muy bajo, porque les pregunto, oigan, ¿cuándo le hace mantenimiento a la tele? Realmente lo eléctrico tiene poco mantenimiento. Entonces, si les cuento estos números, mueve la aguja. Si te digo programa de financiamiento y vas a salir a carretera y te doy un coche de combustión como parte del programa de compra, ¿cambias de opinión? Pues a mí me gustaría escuchar a Emiliano, que Bueno, sí, yo creo que yo sí podría cambiar de opinión por el financiamiento. De hecho, cuando estaba buscando carro para comprar uno nuevo, el financiamiento sí es un tema que ayuda mucho porque es una inversión bastante alta, ¿no? Uh-huh. Cualquier carro, ¿no? O sea, sí. Y siento que si te dan un financiamiento más atractivo, con una tasa más baja, sí puede cambiar, digamos, la decisión, ¿no? Esa es mi experiencia, ¿no? Y puede hacerte comprar, digamos, ese vehículo, ¿no? Pues yo creo que, y como al final los beneficios los vas a ver en el largo plazo, ¿no? Todos estos de mantenimiento, ¿no? De mantenimiento menor, etcétera, pues puedes, digamos, con el financiamiento irlo también atrasando, digamos, esa decisión a largo plazo. Daniela, te hago pregunta. ¿Las ciudades por qué deben favorecer o no, y tienes experiencia en gobierno, coches eléctricos? Yo creo que el papel de las ciudades, de los gobiernos locales, de primera mano, y en segundo lugar de los gobiernos nacionales es fundamental, ¿no? Si bien, como dices, tomará un ritmo para que se integre realmente dentro del mercado como una opción ya masiva. Claro, es exacto. Necesitamos sí o sí prepararnos para eso. Y hay muchas cosas que están ahorita pendientes. La primera, vamos a ir de lo micro a lo macro, ¿no? Evidentemente, el sistema de carga, la infraestructura, necesita una regulación. Estamos hablando de cómo dimensionar los edificios, cómo dimensionar la capacidad eléctrica de los espacios comerciales. Y creo que es muy sencillo y de bajo costo para una ciudad poder crear esa regulación mínima que nos permite ver hacia el futuro, ¿no? Y, por ejemplo,
hoy en todas las edificaciones nuevas no está contemplado. Y no estoy hablando de poner cargadores y ponernos en una matemática de cuántos tendríamos que poner. Sí. Simple y sencillamente, ¿tenemos o no la capacidad para que en un futuro se puedan cargar, no sé, la mitad de los vehículos que van a estar dentro de un edificio? La segunda tiene que ver más a nivel, ahora me voy a ir como hacia un nivel más nacional, que es creo donde tiene mucha injerencia. Por un lado, ¿cuál va a ser la política energética que va a poder sustentar esa capacidad o esa necesidad que vamos a necesitar en un futuro mediano, largo? Y ahí el debate es muy grande, no le quiero entrar tanto, pero definitivamente sí tenemos, por ejemplo, en México un déficit, se empezó, se detuvo y hoy pues, es incierto cómo vamos a ir avanzando en ese sentido para que podamos tener opciones de conectividad y la dimensión necesaria, ¿no? Para la industria y también para los particulares. Y la tercera tiene que ver con las regulaciones de seguridad. Okay. ¿Qué va a pasar con todos los proveedores de integración de los componentes? Hablábamos hace rato, yo les decía, mi preocupación, por ejemplo, de los talleres. Eso incrementa mucho el nivel de peligro cuando se trata de una batería de un sistema eléctrico a comparación de una combustión, ¿no? O sea, incluso apagar un incendio, ejemplo. Sí, o sea, tener a bomberos que sepan cómo atacar eso, pero también cuál es la normatividad que hoy hay para la importación o incluso la producción local de esos vehículos eléctricos. México es un manufacturero a nivel mundial de los primeros, segundos, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros creando esa capacidad tanto de regulación, de normas técnicas, como también de capacidad humana? Me encanta el caso de Chile, ¿no? En donde ahí sí tienes toda una visión de ecosistema que se fue planteando, yo creo que desde hace 10 años, en donde justamente vamos viendo cómo a nivel urbano se crean las normas técnicas, cómo a nivel federal no solamente estamos hablando de las regulaciones técnicas de seguridad para la industria, para la producción, para el uso y la operación, pero también crear los cuadros del futuro que van a ser quienes van a impulsar este nuevo sector de la economía, que para el caso de México, contexto del nearshoring, encima de todo, somos los primeros interesados, ¿no? Yo creo que dices temas bien importantes. El año pasado se registraron ventas de 12,000, ¿no? En un año, solo eléctricos, en un año se duplicaron los vehículos eléctricos que había de forma, digamos, el año previo, ¿cierto? La Secretaría de Energía proyecta que en 2036 habrá 3 millones de coches eléctricos. Estamos diciendo que esto va a tener un crecimiento. Yo creo que en México va a ser caótico, porque no tenemos esta cultura de master planning, porque Chile, siendo un país más pequeño, yo creo que tiene la oportunidad. Chile es Santiago y, bueno, otras ciudades, pero no se compara con el tamaño que tiene nuestro esquema federal. Creo que es un poco diferente. Y siempre se piensa, oye, va a haber capacidad para generar. O sea, el cuello de botella principal va a ser la distribución. Estamos diciendo que para llevar esa energía, y pasa lo mismo con las renovables, que no se invierte en la transmisión, acá para llevarla al punto de consumo, hay que meterle dinero a lo menos sexy que hay, que son las postes de luz de la calle, para llevar, digamos, a mayor volumen de energía, porque la realidad es que los eléctricos consumen bastante energía comparado con lo que, por ejemplo, un edificio. O sea, como que ahí se llevan, empiezan a competir por uso. Entonces yo creo que hay, mencionabas temas de regulaciones bien importantes. Hay muchas regulaciones urbanísticas, ¿sí? Que son, en este momento, uno ve que están haciendo ciudades en Estados Unidos, particularmente, y Asia, es dejar los espacios. Ni siquiera estamos diciendo, pongan ya toda la instalación eléctrica, sino deja el espacio, porque luego meterle mano al edificio vamos a tener que perforar y va a ser más caro. Otras están dejando al menos el transformador, otras están subsidiando la adquisición de equipos para los desarrolladores, ¿cierto? Entonces, hay diferentes combinaciones. Y luego, digamos, la industria luego tradicional, legacy, dice, no, subsídiame. Debemos subsidiar los eléctricos, Emiliano, siguiendo la idea de solar. Ya los chinos metieron cantidades impresionantes de dinero desde el gobierno para que tengan ese precio hoy.
pero luego subsidiamos en México, no hay una cultura. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo creo que podemos ver un muy buen ejemplo de la industria solar, del que hablaremos después, ¿no? En otro podcast, pero en el caso de México, pues Europa fueron los que invirtieron realmente en los subsidios, ¿no? Al principio de la adopción de esta tecnología. Cuando yo empezaba a trabajar en esto hace como 15 años, pues realmente no era tan asequible la energía solar y se volvió, ¿no? Y ellos sí proyectaban que iba a volverse asequible y sí se logró, ¿no? Estamos viendo la misma tendencia con eléctricos. Entonces yo creo que México está muy bien posicionado para ver todos estos beneficios de China, de Europa, etcétera, y no necesariamente necesitamos un subsidio. Lo que sí necesitamos es invertir en los fierros, ¿no? En distribución, en los centros de carga. Y yo creo que también está muy bien para el gobierno entrarle a este tema porque nos ayuda con la soberanía energética, ¿no? Que es un discurso que al final va muy empalmado con lo que quiere el gobierno hoy en día. Otra cosa que yo escucho mucho es, es que como generamos fósil, entonces no funciona. De hecho, la matriz energética mexicana se mueve 65% de gas natural, pero es tan eficiente la electricidad versus un motor de combustión en la generación, pero también en el consumo, que de todas maneras con la matriz eléctrica, que tiene una concentración hacia gas, reducimos el 50% de las emisiones de CO2. O sea, tendríamos que producir todo con carbón para que fuera peor, pero es de los cuentos que la industria tradicional inyecta, de que no sirve de nada electrificar. Itziar conoce bastante el mundo automotriz, la industria automotriz, y obviamente hay una percepción de amenaza de los establecidos versus los chinos. Unos números, hoy tenemos, les dije, 35 marcas. Los chinos, hoy, coches chinos, 25% de las ventas en México. No estoy diciendo eléctricos, sino las ventas en general. 25%, esto es en 2 años. Pensamos que hay muchas marcas chinas, 35 marcas venden eléctricos. De estas, 14 son chinas, ¿sí? Pero hay 90 en China. China incrementó las exportaciones en 40%. BYD anunció que quiere abrir una planta en México, dijo no voy a exportar a Estados Unidos, pero bueno, no sé si le crean. ¿Qué está pensando la industria establecida que no tiene esas competencias y esa tecnología? ¿Qué va a pasar? Creo que estamos viviendo un cambio de paradigma súper interesante, Jorge. Estamos viviendo un cambio de paradigma tan importante como en su momento la creación del vehículo de combustión interna, o como en los 70s la creación de la computadora, después la computadora personal, la llegada del internet. Creo que si vemos como esos hitos de innovación tecnológica que han cambiado la historia de la humanidad, creo que el vehículo eléctrico está a ese nivel. Y me parece que estamos siendo justo ahorita la generación bisagra. O sea, ahorita estamos entre dónde voy a cargar mi coche, si salgo a carretera, o si vivo en un edificio, cómo instalo el cargador, pero serán cosas que en 5 años tendremos solventadas y que estoy segura que la tecnología va a avanzar de manera bastante ágil en los próximos años. De manera que esto cuando alguien vea en 5 años este podcast, va a decir esas cosas o quedaron atrás y se van a reír muchísimo de nosotras. Sí, muchísimo. Pero quisiera en ese sentido compartir también que es una industria que me gusta mucho, la de los vehículos eléctricos, porque es una industria de pioneros y de marcas nuevas. De hecho, hoy en día, o sea, ahorita, el 60% de las personas, de las armadoras que están haciendo vehículos eléctricos son las tradicionales, pero hay un 40% de marcas nuevas. Eso quiere decir que hay una presencia muy grande de marcas nuevas dentro de una industria que parecía que tan grande que ya nunca iban a entrar nuevos jugadores, ¿no? O sea, correcto. Parecía que esas grandes marcas que hicieron historia en el siglo XX, en el siglo XXI se están reinventando y tienen nuevos jugadores y tenemos muchas marcas ejemplos, ¿no? O sea, Tesla, BYD, Rivian, Lucid, o sea, por dar algunos ejemplos, pero hay muchísimos más. Y mencionabas que 60% es de marcas legacy, o sea, establecidas, pero si ves son marcas de lujo que tenían una variante eléctrica. Exacto. No fue tecnología pensada para eléctricos. Entonces, digamos que son coches... Los adaptaron. Yo llamo de la generación baby boomer, ¿no? Sí. Grande, lujoso, pero estamos cambiando, las preferencias del consumidor han cambiado
también. Sí. Y estos vehículos más digitalizados, más de touchscreen, que yo estoy como en la mitad de si me gustan touchscreen, o sea, soy que la generación BlackBerry que le costó, me va a costar eso también, creo que toca su tema muy válido de innovación. Sí, ¿no? y que creo también que en ese sentido México va a avanzar de manera muy importante y va a ser un jugador muy relevante, a diferencia de otros cambios tecnológicos. México es un jugador muy relevante en esta industria, somos el quinto exportador de vehículos a nivel global y tenemos una presencia de armadoras muy importante, somos el motor de Norteamérica en temas de producción, por ejemplo, de autopartes y de vehículos, somos el primer exportador a nivel global de tractocamiones, entonces son cifras contundentes que ponen a México en un lugar muy relevante. Y hablando ahorita, por ejemplo, lo que comentabas de la Secretaría de Energía y las proyecciones que tienen, México tiene proyectado, ahorita producimos 130,000 vehículos eléctricos al año, en 2023. En plantas en México. En plantas en México. Pero para 2030 tenemos proyectado producir 2 millones. Como Norteamérica, como Estados Unidos, México y Canadá, que somos un hub de vehículos, un hub muy importante de producción de vehículos en el mundo. Ahorita, en 2022, que es la última cifra que tenemos completa todavía, se produjeron 800 millones, pero para 2030, digo 800,000, pero para 2030 se planea 8 millones. Entonces se va a duplicar 10 veces la cifra. Entonces, tenemos un crecimiento enorme y lo que va a pasar es, de aquí a 2030, que lo tenemos hasta la vuelta de la esquina, es que hoy en México se produce 1 de cada 10 vehículos son vehículos eléctricos. Y para 2030 en nuestro país vamos a tener 3 de cada 10. Hoy estamos en 2% de las ventas eléctricas. O sea, esto es impresionante. Países más avanzados este año llegaron a 5%. Y países ya que están, digamos, en una fase más adelante, Europa el 7%. Y nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo, además. No, ya sé, y la adopción, otra cosa que yo veo del consumidor mexicano por el bono demográfico es que acepta las tecnologías muy rápido. Claro. No tenemos las resistencias que hay en Estados Unidos del tipo de vehículo, pick-up, SUV, de troca, ¿no? En Alemania estaba leyendo que también hay resistencia por la prevalencia del vehículo de lujo, ¿no? Que está asociado con el orgullo nacional, con mucha historia, pero empiezan a entrar también en Europa y Mercedes-Benz anuncia, voy a posponer mis planes. Los japoneses, voy a posponer, o ahí no está, y Elon Musk riéndose de la apuesta por hidrógeno. Entonces, hoy está cobrando factura no haberse enfocado la industria automotriz alemana, que en su momento se conoció el escándalo del Volkswagen Gate, que en lugar de cumplir se enfocó en cheating devices, y ahora esto está cobrando con unos cambios de consumidor impresionantes, y que ahora no vas a poder poner en un 2x3 tecnología que los chinos llevan desarrollando 20 años. Entonces yo creo que sí hay una amenaza existencial de la industria tradicional. Vamos cerrando, creo que temas bien importantes, mencionábamos barreras de adopción, que creo que las soluciones de mercado van a solucionar mucho con el tema del riesgo. A medida que se van usando, van a ir solucionando temas de financiamiento. Yo pensaría que es mejor una oferta de leasing que de comprar, me solucionaría la vida. Hoy el leasing se enfoca mucho a las empresas y no tanto a las personas. Tiene que haber innovación financiera para que se quite ese riesgo. En China hay empresas que no te lo venden, Lynk & Co, sino es suscripción. O sea, tú lo puedes usar 3 semanas, lo devuelves y ya no lo compraste. Entonces ya no tienes. Entonces creo que estamos en... el reto era, 1, que haya coches. 2, que haya financiamiento atractivo. Y eso yo creo que va a ir mejorando. Temas de la red. Estamos pensando todo con cablerío, pero tecnologías de solar, tecnologías de almacenamiento nos puede llevar a depender menos del cablerío que llamamos, ¿no? Y un cambio completo de la industria automotriz, del balance de poder. Incluso los europeos anunciaron, hagamos alianzas, pero luego los chinos dijeron, no, hagamos alianza para ir en contra de las empresas legacy. Entonces, veamos, ahora sí que es una carrera por la dominancia de este mercado, y creo que estamos en un momento muy interesante de la historia, ¿no?
Mil gracias a todos por sus comentarios y pues vamos con Clima Propicio en una siguiente ocasión. Gracias por acompañarnos en este episodio de Clima Propicio. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes para más contenido sobre tecnologías climáticas. Y nos vemos en el próximo capítulo.